Porque como decíamos hace 8 días, las finanzas, pues, son una bendición de parte de Dios, pero si tú no las sabes utilizar, se vuelven entonces en una carga para ti, en una debilidad y en algo que puede traer mucha tristeza. Yo digo que las finanzas son como un cuchillo. Tú con el cuchillo lo puedes usar para preparar los alimentos para tu familia. Lo puedes usar para alimentar a tu casa. Esa puede ser la función noble del cuchillo. Pero con ese mismo cuchillo, quizás lo puedes utilizar para hacerle daño a una persona, para hacerte daño a ti mismo. Fíjense que es el mismo cuchillo, pero con dos funciones diferentes. Una función hermosa de alimentar la casa y otra función reprochable de quizás hacerle daño a otra persona. Las finanzas son como aquel cuchillo. Si yo las utilizo adecuadamente, entonces se vuelve una bendición para mí, una bendición para mi casa. Si yo utilizo esa parte financiera con sabiduría, entonces se vuelve realmente algo maravilloso en mi vida. Pero si yo no la utilizo bien, correctamente, entonces esas mismas finanzas se vuelven en mi contra. Cuando yo las pongo en mi corazón, cuando yo las guardo en mi vida, cuando el dinero se vuelve lo más importante para mí, entonces se vuelve como ese cuchillo que causa un mal a otra persona o a uno mismo. El manejo de nuestros recursos demuestra mi condición espiritual. El primer ejemplo que vamos a tocar es el ejemplo que se encuentra en Lucas 19 del 1 al 9 y es el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era un publicano. Quiere decir que Zaqueo ganaba su dinero de manera deshonesta. Zaqueo trabajaba para el Imperio Romano. ¿Y quién eran estos publicanos? Y me gusta porque cuando tú lees el pasaje, no era cualquier publicano, no era cualquier persona que cobraba impuestos. Era el jefe de los cobradores de impuestos. Por eso los publicanos eran personas pudientes, eran personas ricas, porque ganaban sus recursos, estaban ganando sus recursos de manera deshonesta, de manera injusta. Fíjese cómo el manejo de sus recursos mostraba la condición espiritual de Zaqueo. Una situación como caída, era una persona injusta, deshonesta, era una persona traidora porque había traicionado a su pueblo, era una persona que mostraba una condición espiritual caída y pobre. A pesar de que tenía muchos recursos económicos, su situación espiritual era pobre. Y ustedes recuerdan que Zaqueo, ese hombre injusto, deshonesto, ese hombre que el pueblo odiaba por lo que hacía, se sube por allá a un árbol y ve pasar a Jesús. Y el Señor ve a Zaqueo y ¿qué le dice? Zaqueo, baja, porque es necesario que yo me quede en tu casa. Y después de que entra el Señor en la casa de Zaqueo, Zaqueo hace una transformación tremenda, maravillosa, grandísima. ¿Y de dónde se ve reflejada esa transformación? En el manejo de sus recursos. En cómo manejó su dinero se vio que Zaqueo había cambiado, que Zaqueo era diferente. Porque ¿sabe qué le dijo Zaqueo al Señor Jesús? Señor, daré la mitad de mis recursos económicos a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré cuadruplicado. Tremendo, ¿no? El manejo de los recursos mostraba su decadencia, pero el mismo manejo de los recursos demostró que Jesús había habitado en su casa. Pasó de ser una persona injusta a, como demostraban ahorita, el manejo de sus dineros, a una persona justa, honesta. Dijo, si lo he defraudado, te lo devolveré cuadruplicado. No solamente te devolveré lo que te he quitado, sino te lo devolveré con intereses. ¿Sabes por qué? Porque Cristo entró a mi casa. Por eso el manejo de mis recursos ahora es diferente. Qué bueno nosotros ir mirando y haciendo la reflexión de cómo estamos nosotros manejando nuestros recursos, ganando, guardando y gastando. Y así nos daremos cuenta si el Señor ya entró a nuestra casa. El segundo ejemplo, el joven rico. Porque el joven rico llegó sacando pecho donde el Señor Jesús, orgulloso, y le dijo, maestro, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Fíjense que el joven rico va orgulloso. Él ya sabía que estaba haciendo las cosas bien, pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Creía que el Señor lo iba a felicitar. Es como cuando tú haces algo muy bien, cuando tú preparas quizás algo delicioso, tú sabes que te quedó rico, ¿no? Cuando tú preparas ese sancocho, ese sudado, y tú lo entregas allí, lo das a la familia, tú sabes que te quedó rico. ¿Y tú qué preguntas? ¿Qué tal me quedó? ¿No es cierto?
Te pregunta, ¿y cómo está el sancocho? ¿Sí me quedó rico? Usted sabe que le quedó rico. Usted es consciente que le quedó sabroso. En esta ocasión no le echó más sal, en esta ocasión le echó justo de sal. Usted sabe que la sustancia que le dio el hueso que le echó esos frijoles le quedaron deliciosos. Pero usted, ¿qué pregunta? ¿Qué tal me quedó el sancocho? Porque usted, ¿qué quiere? Que le contesten. Le quedó delicioso. Maestro, ¿qué de hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dice, bueno, cumple los mandamientos. Los mandamientos, bueno, muy bonito. ¿Qué mandamientos, Señor? Seguramente los había tratado de cumplir todos. Él dijo, bueno, sigámosle acá la corriente al maestro. ¿Qué mandamientos quieres que yo cumpla? Entonces él le da varios mandamientos y entre esos le da, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tus padres, le dice. Y le da esos mandamientos. ¿Y qué dice el joven rico? Sacando pecho le dice, todos los he cumplido desde mi juventud. Muy bien, ahora entonces, manejo de los recursos, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Vamos a ver en dónde estás guardando ese dinero. ¿Qué hizo el joven rico? Ahí sí ya no dijo nada más. Dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué nos mostró el manejo de los recursos en el joven rico? Orgullo. ¿Sabe qué le demostró al mismo joven rico? Que no amaba tanto a su prójimo como decía que cumplía el mandamiento. Porque cuando le tocó ayudar al prójimo en su pobreza, no fue capaz de hacerlo. Porque cuando el Señor lo mandó allí a que pusiera en práctica eso que él decía que estaba cumpliendo, entonces no fue capaz de hacerlo. No solamente se trata de decir las cosas o de tener un conocimiento, pero realmente el manejo de tus recursos, el manejo de tu dinero, ¿realmente estás demostrando lo que tú dices que eres en tu vida espiritual y cristiana? Empecemos a pensar en qué nos estamos gastando el dinero y dónde lo estamos guardando, quizás en el corazón. Este ejemplo me encanta y es el ejemplo de la viuda. Marcos 12, del 41 al 44. Como nunca antes, este pasaje muestra una acción del Señor Jesús que no veo en ninguna otra parte de la Biblia. Empezó a hacer algo maravilloso. Empezó a observar cómo las personas utilizaban el dinero, porque el manejo de nuestro dinero representa nuestra condición espiritual. Y empezó a ver cómo empezaban a llevar la ofrenda al altar, al templo. Y llegaban unos con mucho dinero y hacían bombo, voy a llevar y voy a echar mucho dinero allí. Y empezaban a exclamar quizá todo lo que iban a echar, todo lo que iban a depositar allí. Porque ese manejo de los recursos mostraba era que buscaban su propia gloria y no la gloria de Dios. Pero en esas vio una viuda que tenía poco, que no tenía mucho. Y esa viuda llega allí y deposita eso poco que tiene, lo deposita, manejo de los recursos, manejo del dinero, lo depositó allí. Y el Señor, ¿qué hizo? Honró a aquella mujer y le dijo, así es que se debe hacer. No importa lo mucho que eches, pero lo que importa es la actitud del corazón, porque esa mujer, esa viuda, manejando los recursos, manejando el dinero, demostró que quería honrar a Dios, demostró que quería buscar a Dios, demostró que quería hacer las cosas correctamente. Mientras tanto los otros buscaban su gloria, buscaban que los alabaran, que dijeran, uy, este fariseo sí, qué belleza como hecha de dinero, como hecha de ofrenda. Pero para Dios lo importante es que el dinero refleje tu condición espiritual y tu corazón realmente. Ahí entonces encontraremos que tenemos una nueva naturaleza y que nuestra fortaleza está en Cristo Jesús. Vamos con el cuarto ejemplo, Nabucodonosor. Resulta que Nabucodonosor tuvo un sueño. Al final eso lo encontramos en Daniel 2 y en el sueño se ve un hombre gigante, una cabeza de oro. Daniel interpreta el sueño y le dice, esa cabeza de oro eres tú, de ahí para abajo los imperios que van a venir. Referencia a eso que venía, esos imperios que venían después de él. ¿Sabe qué hizo Nabucodonosor? Dijo, como que la cabeza de oro soy yo, pues vamos a hacernos una estatua. Y sacó dinero de su bolsillo para pagar una estatua con una cabeza de oro y con un cuerpo de oro. Con sus recursos, que demostró que era una persona egocéntrica, que era una persona que quería que lo adoraran, que era una persona que estaba lejos del temor a Dios, que era una persona que le importaba más el sueño que la persona que le había dado ese sueño para interpretar.
era una persona que siempre buscaba su propio beneficio. Quizás ahora nosotros no hacemos estatuas de oro, pero quizás a veces nosotros nos preocupamos mucho por nosotros, por nuestro bienestar, y no empezamos a mirar a los demás. Invertimos para nosotros, pero no invertimos para ayudar a las demás personas. ¿Sabe qué pasa? No estamos tan lejos de Nabucodonosor. Somos difíciles para darle la gloria al Señor. Creemos que todo es mediante nuestro conocimiento, mediante el ejercicio de nuestra profesión, mediante lo que nosotros hacemos. Si no nos dan la gracia, nos cargamos. Si no nos dicen que muy bien hecho por lo que hiciste, entonces no lo volvemos a hacer. Entonces nos demostramos que nuestros recursos económicos no están honrando al Señor, a pesar de que pareciera, ¿no? Yo te ayudo, bien, yo te estoy ayudando, pero yo necesito agradecimiento. Yo estoy dando, pero yo necesito que tú vengas y me alabes a mí como Nabucodonosor. Levantó una imagen y dijo, todo el mundo se postra ante esta imagen. El dinero demostró como Nabucodonosor era orgulloso, egocéntrico y no honraba al Señor. Viene otro grandísimo ejemplo, Ananías y Zafira. Fíjense cómo todo, no es un solo ejemplo. Varios ejemplos como el manejo de los recursos demuestran cómo estamos espiritualmente. Vendieron una heredad y dijeron, eso es mucha plata con los apóstoles. Aunque le habíamos prometido que le íbamos a dar todo, ¿sabe qué? Escojamos acá un pedacito para nosotros. El manejo de sus recursos demostraron que eran mentirosos. El manejo de sus recursos demostraron que eran engañadores. El manejo de sus recursos demostraron que se preocupaban más por ellos que por honrar a Dios. El manejo de sus recursos demostró que ellos estaban en primer lugar de su corazón, su bienestar, su beneficio, antes que adorar al Señor. ¿Qué sucedió? Todos lo sabemos. Ananías y Zafira caen muertos por haber mentido al Espíritu Santo, por hacer un mal manejo de los recursos. Ese recurso y ese cuchillo que era para alimentar a la familia terminó siendo clavado en su propio corazón. Por eso dice la palabra de Dios, como lo hablábamos hace 8 días, raíz de todos los males es el amor al dinero, que deseando los muchos se extraviaron, se perdieron por un camino. Ten mucho cuidado, porque eso representa los recursos económicos, una bendición muy grande cuando lo sabes utilizar, pero cuando no lo sabes utilizar se vuelve en un cuchillo que hace daño, en un cuchillo que hiere a otros, en un cuchillo que quizás trae destrucción a nuestra vida.